Hola, me alegra mucho saludarlos. Bienvenidos al módulo uno a la clase número 2. Yo soy Adriana Granja y estoy encantado de compartir con ustedes esta clase sobre los elementos influyentes en el comportamiento alimentario. Em, Como les decía ahorita, soy Adriana Granja, soy psicóloga, máster en trastornos de alimentación y obesidad. Me he enfocado en trabajar en pacientes con trastornos de alimentación, en pacientes con trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y regulación emocional. Me certifiqué en DBT, la terapia dialéctico-conductual. Vamos a ver también en algún momento ahorita cómo esta terapia tiene una gran eficacia en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y nos ayuda a entender algunos elementos influyentes en la alimentación, y también soy Master Trainer del Body Match Program by Body Project. Encantadísimo de estar con ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Lo primero es que vamos a abordar dos temas. El primer tema son las funciones y factores que influyen en el comportamiento alimentario. Vamos a hablar de la función biológica, vamos a hablar de factores sensoperceptuales y neurobiológicos, vamos a hablar de la publicidad y la psicología del consumidor, de la función social, cultural, política y religiosa de la alimentación, y por último la función hedónica y emocional. Vamos a hacer gran énfasis en cada uno de estos puntos para entender con mayor claridad por qué comemos como comemos. El segundo tema que vamos a tratar y que se deriva un poco del tema anterior es los tipos de hambre y sus características. Vamos a hablar del hambre fisiológica y del hambre emocional y cómo se caracteriza y se diferencia cada una de ellas. Entonces, nuestros objetivos para la clase de hoy son, primero, comprender, identificar y diferenciar los diversos factores que influyen en el comportamiento alimentario. Nuestro segundo objetivo es identificar factores y funciones sanos en el comportamiento alimentario y factores disfuncionales y vulnerabilidades para conductas alimentarias de riesgo. Y finalmente, vamos a diferenciar los tipos de hambre y las manifestaciones de cada uno. Entonces, en este gráfico sintetizo un poco cada una de las funciones que vamos a ver y de las que vamos a hablar, no necesariamente en este orden específico, pero sí recogemos acá como esta parte multifactorial de la conducta alimentaria. Lo primero que debemos tener en cuenta es el término de conducta alimentaria, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de conducta alimentaria, hablamos de varios puntos, entre esos las decisiones sobre qué comemos, cómo comemos, dónde comemos y cuánto comemos. Comprender el comportamiento alimentario es muy importante porque esto no va a influir solo en el individuo, sino también en la sociedad. El comportamiento alimentario tiene un impacto en la salud física y emocional de la persona, de la familia y de los sistemas de salud estatales, particularmente en los países donde hay un Estado social de derecho, donde los países cubren en gran medida la salud de los usuarios, van a tener un impacto significativo en cómo se alimentan los individuos, la sociedad, y toda esta también va a estar influido por diversos factores, tanto culturales como económicos, como de otro tipo que ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, así como hay países donde hay desabastecimiento de alimentos, donde tienen mucha dificultad en la producción agrícola, ganadera, hay otros países que tienen un exceso de alimentos, un exceso de oferta de alimentación y particularmente alimentos muy procesados que están siendo muy debatidos porque parecen estar influyendo significativamente en la incidencia de la obesidad. Entonces, quiero empezar primero con este estudio que es gráfico, que si bien no está en una revista indexada, es un estudio de la National Geographic donde un fotógrafo, que es Menzel, viajó por diferentes países y tomó una fotografía en cada una de estas culturas y países sobre cómo se alimenta una familia durante una semana. Esto lo pueden ver en el libro Hungry Planet, o también hay una publicación en Facebook donde la pueden consultar, y que yo les traje acá algunas fotos, pero van a encontrar ahí más. Y me parece que es muy representativo a nivel visual sobre elementos que hoy queremos expresar y analizar con esta clase.
Entonces, miren cómo, por ejemplo, en esta primera foto de la izquierda, la familia de Cuernavaca tiene, por un lado, pues la Coca-Cola, que es, México es el país del mundo con mayor consumo de Coca-Cola, pero también hacia el sur y centro del país hay una gran biodiversidad que permite también un gran abastecimiento de frutas y verduras. Entonces, esta es como una representación de lo que comía esta familia en Cuernavaca. También analicen un poco el tema de los precios. Y por otro lado, lo que hablábamos ahora, países con desabastecimiento alimentario, países que tienen ciertas dificultades a nivel socioeconómico y observen el contraste entre lo que come una familia en determinado contexto y lo que come otra familia en otro contexto, ¿no? Mm. Por ejemplo, también acá está esta otra representación en Estados Unidos, en Carolina del Norte, cómo hay una familia que representa mucho esta comida en la semana a través de gran cantidad de alimentos muy procesados, ¿cierto? Y por otro lado está una familia alemana donde está el agua, la cerveza, el vino, los alimentos un poco más madurados, muy propio de lo que antes de nuestros sistemas actuales de conservación de alimentos, estos alimentos madurados que se puedan conservar durante el invierno para el abastecimiento de las personas, pues siguen estando muy presentes en esta cultura, mientras que en países latinoamericanos tenemos productos mucho más frescos, ¿no? Y como también lo que ha pasado con nuestros ancestros y el pasado, pues influye mucho en la forma en la que nos seguimos alimentando actualmente. Acá también me parece importante ver cómo en esta familia en el Ecuador, que es una familia de un origen indígena y campesino, pues tiene mayor alimentación basada en plantas, cosas muy frescas, y por otro lado, pues una familia africana con dificultades a nivel socioeconómico, con poco abastecimiento, y miren el contraste, ¿no? Me devuelvo un poco a la diapositiva anterior, miren, por ejemplo, cómo se alimentan en países de primer mundo, desarrollados, y qué pasa luego en otros países que no están tan desarrollados. Y cómo, sin embargo, a pesar de que en Latinoamérica tenemos países en vía de desarrollo o países que todavía están considerados tercermundistas, pues tenemos la ventaja y la cualidad de tener un gran acceso a productos agrícolas de muy buena calidad y a precios relativamente accesibles, ¿no? Entonces, ese estudio me gusta mucho que lo puedan ver como visualmente, ver esos contrastes a nivel cultural, a nivel socioeconómico y entender mucho que las investigaciones sugieren que el comportamiento alimentario está influido por una gran cantidad de factores. Uno de los factores es la parte fisiológica. Cuando hablamos ahorita de la parte biológica, incluye esta parte fisiológica que pasa internamente con nuestro cuerpo, el medio ambiente en el que nos desarrollamos, influye también la parte psicológica sobre cómo pensamos, cómo nos sentimos frente a la comida, incluye la parte cultural, el nivel socioeconómico y la genética. También hay cada vez más estudios sobre esto. La genética no solamente en el comportamiento alimentario, sino también en los trastornos de la conducta alimentaria. La doctora Cynthia Bulik ha desarrollado el estudio del EDGI y el ANGI, donde se están encontrando, identificando los genes que están asociados a trastornos de la conducta alimentaria. También les invito a consultar a la doctora Cynthia Bulik. Y si bien las investigaciones sobre factores individuales han avanzado, es importante tener en cuenta que no solamente los factores individuales influyen y que tenemos que trabajar en una mejor comprensión sobre factores que también incluyen macrocontextos y nuevos modelos del comportamiento alimentario. Esto es importantísimo porque tenemos que trabajar no solamente con el paciente, sino que en muchos momentos también vamos a tener que trabajar con su familia y sus contextos cercanos. Story y su equipo plantearon un modelo conceptual que a mí me gusta mucho porque está basado en la teoría cognitivo-social y en perspectivas ecológicas. Voy a hacer acá un paréntesis
Cuando desde psicología, otras ciencias, hablamos de modelos ecológicos, no nos referimos a temas de medio ambiente, sino a diversos macrosistemas y cómo interactúan entre sí diversos sistemas para generar lo que es en este caso un comportamiento alimentario. Entonces, es un modelo bastante completo que me gustó de estos autores, que si bien no es el más reciente, se hace un planteamiento muy interesante en cuanto a la forma de comprender el comportamiento alimentario. Este estudio específicamente se hizo en adolescentes, pero aplica también para adultos y nos ayuda a entender por qué escogemos, cómo escogemos la comida, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos y factores influyentes? Entonces, se tienen en cuenta tanto factores individuales como también factores ambientales. Se describen 4 niveles de influencias en el comportamiento alimentario. El primer nivel que desarrollan estos autores es el nivel individual y intrapersonal, ¿sí? Lo propio de la persona y de lo que internamente pasa. Entonces, factores psicosociales, factores biológicos, por ejemplo, la genética, los pensamientos, las emociones frente a la comida. El segundo elemento es la parte social, los ambientes sociales e interpersonales, la interacción con familia, con compañeros, en microcontextos o contextos cercanos. El tercer nivel son los entornos físicos, ambientales y comunitarios. Entonces, por ejemplo, en los colegios o escuelas, la disposición de los restaurantes, de las tiendas para ir a comprar los snacks, los puntos de venta de comida rápida, los lugares de convivencia, acceso a restaurantes, todo esto se refiere a los entornos físicos, ambientales o comunitarios. Y el cuarto nivel, que es el contexto ya más grande, es el macrosistema o sociedad, donde influyen otros elementos como los medios de comunicación, el marketing, la publicidad, las normas sociales, culturales, y acá también sería importante agregar factores sociopolíticos. Entonces vamos a empezar a trabajar con mayor especificidad en cada uno de estos factores que influyen en el comportamiento alimentario. Vamos a empezar con el primero, que debería ser el elemento determinante, que es la función biológica de la alimentación en nuestro cuerpo. Es la función principal de la comida, nutrir el cuerpo. Así como el carro necesita gasolina para andar, nuestro cuerpo necesita comida para poder funcionar y estar vivos. Y eso que parece tan simple, tan claro y tan obvio, muchas veces se nos olvida. Y en trastornos de la conducta alimentaria, esta función que es básica y es vital se ve alterada. Entonces, la función principal de la comida es nutrir, no modificar el cuerpo, no cambiar la forma del cuerpo, sino nutrir. Entonces, esta necesidad vital, esta necesidad básica, debería ser la función principal y necesitamos ingerir diversos tipos de nutrientes. Todos los seres humanos necesitamos carbohidratos, proteínas, grasas y micronutrientes como vitaminas y minerales. Sin embargo, a través de muchas tendencias, muchas modas que no están basadas en la evidencia científica, se lleva a suprimir o eliminar diferentes grupos alimentarios y esto es un error. Basado en la evidencia científica, necesitamos alimentarnos y tener tanto macronutrientes como micronutrientes. La comida es la gasolina del cuerpo y cuando una persona no se alimenta bien, todo empieza a fallar. Entre las cosas que más fallan es el cerebro. Un cerebro desnutrido o malnutrido ni piensa ni siente igual. Entonces luego vamos a hablar del factor emocional, pero la malnutrición incide muchísimo en el funcionamiento de todos los órganos y lamentablemente esta función la estamos olvidando y estamos comiendo más influenciados por factores estéticos o por tendencias de moda que no están realmente basadas en la evidencia científica y hemos perdido un poco este elemento clave de la alimentación. Entonces, ¿por qué comemos como comemos? Si la función central es la nutrición, ¿por qué tantos problemas de alimentación? Y acá es importante tener en cuenta que el ser humano es el único animal capaz de superar sus instintos y suprimirlos y de no comer, aunque tenga hambre,
o de comer en exceso y quedar incómodamente lleno, aunque su cuerpo no lo necesite. Entonces, muchas veces omitimos esta parte instintiva que en algunos momentos es necesario, pero que en otros momentos afecta muchísimo. Y esa conexión biológica con las necesidades de nuestro cuerpo la hemos venido perdiendo. Y en terapias como la alimentación intuitiva, que se trabaja también mucho en trastornos de alimentación en fases ya finales, pues nos ayudaría muchísimo volver un poco a recordar y entender esta función de que la comida es una necesidad básica para el cuerpo y escuchar y estar atentos a estas necesidades físicas. Entonces, si la conducta alimentaria únicamente estuviera regulado por sistemas homeostáticos, es decir, por estos sistemas de equilibrio y balance naturales por nuestra función biológica, si comiéramos por hambre, si paráramos cuando estamos saciados, esto nos llevaría a tener un peso que sería peso sano, que es distinto en personas, ¿no? Hay pesos sanos en personas con complexión más delgada, complexión media, complexión gruesa, y el peso sano viene en distintas formas y tamaños. Acá el autor lo menciona como peso normal, pero a mí realmente ese término me parece poco preciso y poco adecuado. Prefiero referirme a peso natural o a peso sano. Entonces, si pudiéramos conectar realmente con esas necesidades biológicas, nuestro cuerpo tendría un mejor equilibrio y un mejor balance, ¿sí? Sin embargo, en el apetito y en lo que consumimos no están únicamente los factores biológicos o fisiológicos, sino que es mucho más complejo que eso y también intervienen aspectos subjetivos, ¿sí? La parte hedónica, la parte del disfrute frente al plato, la estimulación cerebral que se genera con ciertos estímulos de la comida, que lo vamos a ver más adelante, el aroma, la textura, los sonidos de un alimento crujiente, todo eso va a incidir y la publicidad lo va a usar también para generar un impacto en la forma en que comemos. Vamos a tener en cuenta, como nos lo mencionaba el video, que hay factores sensoperceptuales y neurobiológicos que también inciden. Cuando hablamos de factores sensoperceptuales, hablamos de cómo nuestros sentidos nos ayudan a percibir lo que está afuera, ¿sí? Como a través del tacto, del olfato, del gusto, del oído, percibimos, y en este caso, cómo percibimos la comida. Y la parte neurobiológica tiene que ver con cómo nuestro cerebro interpreta y procesa esa información sobre la comida. Entonces, acá en la imagen me parece que se representa muy bien toda esta parte neurobiológica y cómo desde lo que está fuera externamente tiene todo un impacto y todo un recorrido, no solamente en nuestro sistema digestivo, sino también en nuestro sistema nervioso central y en esta parte neurobiológica. Entonces, se ha estudiado muchísimo sobre nutrición, es una ciencia que ha avanzado bastante y lo que últimamente nos hemos podido dar cuenta y avanzar con las tecnologías de tomografías y de resonancias magnéticas cerebrales funcionales es qué pasa en el cerebro cuando comemos, qué estructuras tienen una mayor influencia en nuestro comportamiento alimentario. Y se ha descubierto que el hipotálamo, que es un centro que también está muy relacionado con las emociones, es el centro principal cerebral donde se encuentra integrada una serie de mecanismos encargados de regular el hambre y la saciedad y el balance energético. Entonces, a través de nuestros sentidos entra la información sobre la comida, sobre qué estamos queriendo comer, sobre qué introducimos. Luego, nuestro cerebro hace una interpretación. Luego, nuestro estómago segrega ciertas sustancias como la grelina, la leptina, y acá empieza todo un sistema muy complejo de regulación de centros de hambre y saciedad, ¿no? Entonces, se segrega la grelina y entonces el cerebro dice, ok, momento de comer, vamos a activar esto en el cerebro, vamos a activar este pensamiento de comida, pero luego cuando la persona está saciada, la leptina dice, ya, hasta acá, paramos. También inciden mucho los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, que inciden mucho también en centros de placer. ¿Y qué pasa? Que cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria, estos centros de hambre y saciedad están alterados,
Y para el paciente es muy confuso entender cuándo hay hambre y cuándo es saciedad. En muchos momentos, esta parte neurobiológica está alterada y estos centros de hambre y saciedad no funcionan bien. Entonces los pacientes dicen, no tengo hambre y no quiero comer, pero porque la comida da miedo o porque hay mucha culpa. Y en otros momentos siguen comiendo y no pueden parar, aunque estén incómodamente llenos, porque la ansiedad lleva a que haya una conducta compulsiva. Igualmente, miren cómo esto puede verse también afectado por factores endocrinos. Los pacientes que tienen, por ejemplo, temas metabólicos como resistencia a la insulina, están más vulnerables también a tener atracones, muchas dificultades para regular la sensación de hambre y saciedad. Entonces, son sistemas biológicamente conectados muy complejos donde interactúan tanto el sistema endocrino como el sistema digestivo, como el sistema nervioso central y toda esta parte sensoperceptual, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante entender esto de por qué comemos como comemos, por una cantidad de factores que influyen en nuestras decisiones diarias. Entonces, a nivel senso perceptual, como les decía ahorita, es toda esta parte de cómo sentimos y percibimos la comida, influye mucho la vista, el olfato, los sonidos, eh, influye mucho el tacto y la psicología del consumidor ha avanzado muchísimo en este campo. La psicología del consumidor, aunque es, digamos que relativamente nueva dentro de la psicología, pues ha tenido unos avances enormes porque es una industria que tiene mucho dinero para poder invertir en investigaciones. Entonces, ¿qué ha descubierto la psicología del consumidor? Que hay ciertos colores que activan y generan sensaciones de hambre. Por ejemplo, amarillo y rojo. Y ya sabemos qué marcas usan esto, ¿verdad? Otras cosas que ha estudiado la psicología del consumidor es, por ejemplo, el uso de ciertos estímulos que generan cierta estimulación de tipo sexual con la forma, el poner ciertos modelos, ciertas cosas que también van a influir en las elecciones de ciertos productos. Entonces, la forma en la que viene empacada la comida, muchas veces se generan olores naturales o artificiales dentro de los restaurantes. Se utilizan mucho los sonidos de las cosas crujientes, por ejemplo, en las propagandas de papitas o cuando se destapa una gaseosa y el gas y la sensación de que es refrescante. Entonces, todas estas cosas sensoriales y todos estos estudios se han utilizado mucho por la psicología del consumidor y por la publicidad para generar un consumo de ciertos alimentos y de ciertos productos a través de estos estudios de psicología del consumidor. Entonces, esta parte sensoperceptual, que es muy importante y neurobiológica, va a estar directamente ligada con el siguiente elemento, que es la publicidad y la psicología del consumidor. Entonces, voy a comentarles acá un poco los estudios, lo que han mostrado y lo importante que es también entender que muchas de estas elecciones vienen de estos macrosistemas, ¿no? De los medios de comunicación, de la publicidad. Entonces, diversos estudios han mostrado que la exposición a pantallas y a contenido publicitario sobre comida incide mucho en diferentes factores. Uno, en el tipo de alimentos que comemos. Dos, incide muchísimo en comer de manera automática, que es lo contrario a mindful eating. Comer de manera automática es comer sin ser consciente de qué estoy comiendo, cuánto estoy comiendo, cuál es mi sensación de hambre, cuál es mi sensación de llenura, sino comer en piloto automático, porque mi mente está enfocada en una pantalla y se desconecta totalmente de la lectura de sensaciones corporales. Adicionalmente, también se ha identificado que el estar expuesto a pantallas y a consumo publicitario sobre comida aumenta mucho la ingesta alimentaria, la ingesta calórica, alimentos que no necesariamente son de la mejor calidad nutricional o no es lo que nuestro cuerpo nos pide, pero que esa estimulación lleva a que comamos en muchos momentos automáticamente y en exceso.
Estos estudios se han hecho tanto en niños como en adultos. Y esto es importantísimo porque este factor necesitamos trabajarlo con nuestros pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y en general con la población también a nivel de prevención. Se ha indicado en diferentes terapias y se hace énfasis en la importancia de no comer con el televisor prendido, ni viendo el celular, ni tratando de evadir o con el computador y sin embargo cada vez más la sociedad pues tiende a estar comiendo y conectado y en el computador y trabajando y en el celular y eso es un mal hábito que puede afectar mucho en la conducta alimentaria. Por eso parte de lo que debemos indicar a los pacientes con trastornos de alimentación es que en el momento de comer enfoquen su atención en la comida, trabajar mucho en la forma en la que piensan sobre la comida y las distorsiones de pensamiento que hay en torno a esta y ser muy conscientes de lo que va pasando. A veces a los pacientes les cuesta mucho porque a veces se evaden un poco las emociones desagradables frente a la comida con pantallas, pero esto realmente no ayuda mucho porque nos lleva a comer de una manera muy incómoda. Vamos a finalizar con las conclusiones. Vamos a tener tres conclusiones claras. La primera es, el comportamiento alimentario es multifactorial. Esto quiere decir que existen diversos factores biológicos, económicos, sensoperceptuales, familiares, sociales, políticos, de publicidad, económicos, hedónicos, religiosos, que van a interactuar entre sí para generar una forma de comer, que es lo que llamamos la conducta alimentaria. La segunda conclusión es que un mismo factor puede ser funcional o disfuncional dependiendo de las vulnerabilidades biológicas de la persona, de las vulnerabilidades psicológicas y ambientales en las que está la persona. Entonces, no es que este factor sea bueno o malo, depende un poco de la persona y de las vulnerabilidades que tenga. Y lo tercero, muy importante y de vital importancia, es psicoeducar a los pacientes y a sus familias generando conciencia en torno a las diferencias entre el hambre fisiológica y el hambre emocional, para que puedan ser conscientes de su alimentación, para que puedan trabajarlo y puedan tomar y mantener como claridad en este sentido y aplicar las estrategias adecuadas cuando es hambre física, comer, cuando es hambre emocional, debemos gestionarlo a través de otras estrategias. Entonces, estas son nuestras tres conclusiones. Me alegra muchísimo haber podido compartir con ustedes. Acá les comparto la bibliografía que utilicé para esta presentación. También en el material complementario les comparto un par de artículos y videos. Y encantada de haber estado hoy con ustedes acá. Nos vemos pronto para la sesión de preguntas y los invito también a la siguiente clase que es con la profesora y doctora Ana Patricia Salgado. Es médica nutróloga, tiene muchísima experiencia en trastornos de la conducta alimentaria y he tenido la fortuna de trabajar con ella en diferentes momentos en equipos interdisciplinarios, tanto con pacientes ambulatorios como con pacientes de hospital día. Y les súper recomiendo esta clase. Es una persona con mucho conocimiento, con mucha experiencia y que les va a aportar muchísimo en esta comprensión de los trastornos de la conducta alimentaria en la certificación. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.